Vamos a comenzar con el capítulo número 6 del libro de Doctrinas que Divinen y ya estamos un poco adelantados, ahora toca el tema del sacramento de la Cena del Señor. Y la pregunta que vamos a estar viendo alrededor de esta clase es, ¿por qué no estamos de acuerdo sobre la Cena del Señor? Y tal vez alguno dirá, bueno, ¿a qué te estás refiriendo, Sergio? ¿Cómo que no estamos de acuerdo? Es que a lo largo de la historia cristiana, este fue un tema que realmente fue muy controversial en su momento. Lo vamos a ver, de hecho, nosotros con los católicos, si recuerden, todas estas de doctrinas que dividen, hemos estado viendo en las clases anteriores, que hemos estado contrastando la doctrina católica con la doctrina reformada cristiana. Lo hemos estado haciendo y hoy no va a ser la excepción. Entonces vamos a ver el gran contraste que ha tenido la creencia de la Iglesia Católica sobre la Cena del Señor y cómo nosotros la vemos a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta que vamos a estar contestando en la clase del día de hoy. Y para dar inicio, nosotros tenemos que regresar un tiempo atrás, al tiempo de la Reforma Protestante, más o menos por el año 1500 y algo, donde vemos en la historia que Martín Lutero, que es este hombre que se encuentra aquí, se reunió con un hombre que a lo mejor para ustedes es nuevo, que se llamaba Ulrico Zwinglio, otro gran reformador. Martín Lutero era de Alemania, Martín Lutero provenía de Alemania, mientras que Zwinglio era de Suiza. De hecho, en cuestiones de obra, no se puede menospreciar nada de Zwinglio. Era una persona muy usada por Dios, muy usada por Dios. Entonces estos grandes reformadores se reunieron en el castillo de Marburg en Alemania para poder debatir sobre el tema de la Cena del Señor. Estos dos hombres, para tratar de unificar el movimiento reformado protestante, tanto del país de Alemania como de Suiza, sabían que tenían que estar de acuerdo en las doctrinas centrales de la palabra de Dios. Si querían realmente vencer a su enemigo, que era la Iglesia Católica, si realmente querían hacer un frente en contra de ellos tenían que estar de acuerdo en los temas fundamentales. Entonces dijeron, vamos a hablar de la Cena del Señor. Vamos a hablar de este tema y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a cómo celebrar y cuál es la verdadera interpretación de la Cena del Señor. Cuando llegó el momento de que Lutero hablara de la Cena del Señor, él se aferró mucho a sus convicciones, tanto así que llegó a decir que los suizos, obviamente el país de Zwinglio, que los cristianos suizos no eran hermanos en Cristo. Según cuenta la historia, pueden verlo en la imagen que está aquí en la televisión. Según cuenta la historia, cuando terminó el debate que fue muy acalorado entre estos dos grandes reformadores, Zwinglio, con lágrimas en los ojos, trató de estirarle la mano a Lutero y esperaba que le regresara el saludo. Porque de hecho Zwinglio sí veía a Lutero como un hermano en Cristo. Pero de acuerdo con la historia, vemos a Lutero que se rehusó a darle la mano en señal de hermandad a otro cristiano. Lutero se negó. Lo vamos a ver por qué Lutero se niega a darle la mano a Zwinglio. Vamos a ver también sus posturas. Pero es sorprendente notar cómo el primer gran concilio entre cristianos reformados fue prácticamente un fracaso. No se llegó a ninguna conclusión, fue un fracaso. Tanto así que el grande Lutero no le quiso dar la mano a Zwinglio. Bueno, cada cristiano tiene su carácter. Obviamente no estoy diciendo que Lutero hizo bien, por supuesto que no. Pero bueno, también fue una persona muy usada por Dios. Así que vamos a analizar a partir de ahora cómo a través de los años se ha ido entendiendo la doctrina de la Cena del Señor. Y para dar inicio a esta doctrina, vamos a ver el versículo donde el Señor nos habla de ella. Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26 al 28. Es aquí donde encontramos 26 al 28, Mateo capítulo 26,
verso 26 al 28, y es aquí donde encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo instituye la ordenanza de la cena del Señor. No la instituyó Pedro, no la instituyó Pablo, ningún apóstol, sino nuestro propio Señor Jesucristo. Vean, Mateo capítulo 26, verso 26 al 28, dice así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, de los pecados. Uno cuando lee estos versículos puede decir: es muy claro, es muy clara la ordenanza. Simplemente se nos dice que tomemos del pan, que tomemos del vino y que participemos todos de la cena del Señor. Es simple, ahí está, lo leemos, es muy simple. Dice el Señor: hagan esto siempre en memoria de mí hasta que yo regrese. Pero si analizamos estas palabras, noten algo. Jesucristo dijo esto. Él dijo: esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan. Y también Jesucristo dijo: esto es mi sangre, refiriéndose al vino. Él lo dijo. Estas frases son las que realmente han traído las diferentes interpretaciones de la cena del Señor. Entonces, cuando un hijo de Dios ve este tipo de frases que dice el Señor: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, el cristiano simplemente, como buen estudioso, va a la palabra, va a su Señor y pregunta: ¿esto qué significa realmente? ¿Qué significa realmente que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino, es la sangre de nuestro Señor? ¿Qué significa realmente? Jesús, ¿qué es lo que nos estás tratando de decir con esto? Es importante. Tengo que continuar diciendo que la práctica de la cena del Señor, hermanos, antes de dar pie a la explicación, la práctica de la cena del Señor es una celebración que desde la iglesia primitiva se ha llevado a cabo. De hecho, si leemos a Justino Mártir, entre los años 100 a 165 después de Cristo, en uno de sus libros, él escribió lo siguiente, describiendo la cena del Señor que se practicaba entre los primeros cristianos. Él dijo: el obispo o líder de la iglesia empezaba el servicio de comunión, o sea, tomando los símbolos, pan y vino, empezaba el servicio de comunión con una oración de alabanza y gratitud que se pronunciaba sobre los elementos del pan y del vino. La congregación respondía con un amén, seguido por un beso de amor fraternal que indicaba la reconciliación de los corazones. Entonces vemos que es una práctica que los cristianos desde el primer siglo seguían. Nacería la pregunta: ¿cómo se entendían estos elementos en aquel momento? ¿Cómo se llegaba a entender en la iglesia primitiva los elementos del pan y del vino? También ellos teniendo conocimiento de que Jesucristo dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Bueno, algunas de las citas de los padres de la iglesia indican que Cristo realmente se consideraba presente en los elementos. Los padres de la iglesia, de acuerdo a sus escritos, dicen que realmente Cristo se consideraba presente en los elementos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, aproximadamente en el año 115 después de Cristo, dijo lo siguiente: la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, quien sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre, en su bondad, levantó de entre los muertos. Y esto basado en su conclusión de Juan capítulo 6, versos 54 a 58. Ignacio también habló de la cena del Señor como la medicina de la inmortalidad. Él decía que al comer y beber de los símbolos,
todo cristiano se hace partícipe de la vida eterna. Eso decía Ignacio de Antioquía. Justino Mártir dijo que los elementos no se consideran como pan y vino ordinarios, sino que, cito, así como nuestro Redentor Jesucristo fue encarnado por la palabra de Dios, también los elementos son la carne y la sangre del mismo Jesús encarnado. En el siglo III surgió la idea de que la mesa del Señor era una fuente de alimento espiritual que todo cristiano podía participar de ella. Además, Tertuliano dijo, la carne es renovada por el cuerpo y la sangre de Cristo, de tal manera que el alma también puede ser nutrida por Dios participando de los elementos del pan y del vino. Bueno, ¿cómo se puede resumir esta enseñanza sobre la mesa, la cena del Señor durante los primeros siglos, durante el siglo II y siglo III? Un escritor llamado Jaroslav Pelikan, en el libro La tradición cristiana, publicado por la Universidad de Chicago, escribe lo siguiente, cito, él dijo que ningún padre ortodoxo de los que se tiene registro declaró que la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía fuese algo simbólico, aunque Clemente y Orígenes estuvieron cerca de afirmar esto. Y no hubo alguno que dijera de forma específica que los elementos experimentaban un cambio sustancial, aunque Ignacio y Justino Mártir estuvieron a punto de afirmarlo. Luego añade, dentro del límite de estos dos extremos se encuentra la primera enseñanza la primera postura de la Cena del Señor que vamos a ver. Se encuentra la postura de la presencia real. Esta va a ser la primera postura que veamos sobre la Cena del Señor. La postura de la presencia real. ¿Y esto qué nos da a entender? ¿Cómo se veía entonces en los primeros siglos, por lo menos estas personas que citamos, cómo veían la postura de la Cena del Señor? De acuerdo a la doctrina de la presencia real, da a entender que el cuerpo y la sangre de Cristo se combinan de alguna manera con los elementos del pan y del vino. Se combinan de una manera. Cada vez que se hacía memoria de Cristo de esta forma, o sea, de la Cena del Señor, Él, nuestro Señor Jesucristo, estaba en ese lugar dentro, entre los suyos, como partícipes de la redención. Algunos veían el fenómeno como la alimentación divina del cuerpo y otros creían más que parecía más un simbolismo. Así nosotros podemos decir que por lo menos en los primeros 8 siglos de la Iglesia, el consenso general fue hacia una visión realista de los elementos. Es decir, Cristo estaba espiritualmente presente en el pan y en el vino. Participar equivale a comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, pero no en un sentido literal. No lo estás comiendo realmente, aunque Él está allí. Estás participando de su cuerpo y de su sangre, pero no de un sentido literal. Solamente en esencia estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta por lo menos es la primera postura más antigua que tenemos. Ahora vamos a ver la postura católica. Vean la diapositiva. En el año 818 después de Cristo, Pascasio Radberto, así se llamaba, integrante del monasterio de Corbier, ubicado al norte de Francia, publicó un documento en donde se afirmaba que los elementos eran transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Vemos en la postura de la visión realista de los elementos, en ningún momento en la visión realista se dice,
que literalmente el pan y el vino son transformados. Ahí no lo dice, sino que dice que en algún sentido Cristo está presente en los elementos, en algún sentido, no literal, más bien como espiritual. Pero en esta postura, ya los católicos están diciendo, especialmente Pascasio está afirmando que los elementos eran transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Esta es la tercera postura. Este hombre afirmaba que aunque la apariencia del pan y del vino no cambiaban a simple vista, esto era para engañar a los sentidos. Por supuesto que esta transformación milagrosa solo ocurría si el sacerdote católico decía las palabras de consagración para que se llevase a cabo dicha transformación. Solamente un sacerdote católico podía hacer esto. Si tú, simple feligrés, decías, voy a consagrar mi pan y este vino, no ocurría nada. Pero si el sacerdote los consagraba, literalmente el pan ya no era pan, sino que era la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y el vino ya no era vino, sino que ahora era la sangre de Cristo. A ti te sabía pan, a ti te sabía vino, pero era para, como lo dijo, para engañar los sentidos humanos. Pero literalmente eran el cuerpo y la sangre de Cristo. En el año 1089, después de Cristo, ahora un obispo llamado Humberto dijo en términos bastante crudos las siguientes palabras. Léanlo si gustan. El cuerpo de Cristo mismo es en realidad manipulado por el sacerdote con sus dedos y mascado con los dientes de los feligreses. Vean cómo veían esta doctrina los católicos de aquel entonces. Cada vez que tú tocabas el pan, que el padre tocaba el pan, tocaba el cuerpo de Cristo. Y cada vez que ponía el feligrés el pedazo del pan en su boca, mascaban el cuerpo de Cristo. Es cruda esta descripción, es muy cruda. Así nosotros llegamos que en el cuarto concilio, llamado Cuarto Concilio Laterano, celebrado en el año 1225 después de Cristo, se rectificó en este concilio esta creencia de que literalmente el pan se vuelve por medio de un sacerdote, literalmente el pan se vuelve el cuerpo de Cristo y el vino se vuelve literalmente la sangre de Cristo. Y para el año 1546 en el Concilio de Trento se afirmó que el cuerpo y la sangre enteros de Cristo junto a su alma y divinidad están presentes de verdad en la Eucaristía, incluso cuando uno de los elementos es dividido, cuando se parte. Cristo en su plenitud está presente en cada una de sus partes. Esto dicen los católicos. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se llama esta postura? Se llama la postura de la transubstanciación. Eso se le llama transubstanciación. Ya hemos visto la postura de presencia real. Ahora estamos viendo la postura de la transubstanciación. De hecho, Ediberto de Tours inventó este concepto. Transubstanciación. Él inventó este concepto, donde, lo repito, este concepto es empleado por los católicos por la oración de un sacerdote, solo por la oración de un sacerdote, calificado por el Vaticano, claro está, el pan y el vino literalmente son transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Yo sé que, lo voy a decir, tal vez en España esto sea una grosería, pero bueno, en México no es una grosería. Aquí no se le llama pan, los católicos no llaman pan, sino que le llaman hostia. Y eso especifico porque no nos vayan a ver unos españoles y piensen que estoy diciendo una grosería, pero no. La oblea que ocupan los católicos, por lo menos aquí en México, que representaría el pan, se le llama hostia.
Entonces, cada vez que mencionemos pan, bueno, un mexicano católico dirá, realmente estás refiriéndote a la hostia. Y sí, la hostia, que es la oblea, literalmente cuando un sacerdote católico ora, se está convirtiendo, de acuerdo a sus creencias, en el cuerpo de Cristo, y el vino literalmente a la sangre de Cristo. ¿Cómo explican ahora? Vamos a la pregunta, ¿cómo explican los católicos esta transformación? ¿Cómo explican los católicos la transubstanciación? Es decir, yo sigo viendo el pan, el vino me sigue sabiendo a vino. Católico, explícame, ¿por qué dices que cambian si se ven totalmente iguales? El católico dirá, este es un milagro. Este es un milagro. El vino sigue sabiendo a vino y sigue siendo vino, pero realmente es la sangre de Cristo, y el pan, la hostia, México, el pan sigue siendo pan, perdón, el pan, aunque se vea como pan, huela como pan, sepa como pan, realmente es la carne de nuestro Señor. Mande. Dicen en el catolicismo que cuando el sacerdote está haciendo la consagración, baja y se fusiona. Y entonces es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero fíjate. Bueno, ahí es un sacramento, claro, divino, único. Y pues todos dicen el cuerpo y la sangre de Cristo, yo la voy a recibir. Claro, pero fíjense, lejos de una fusión, es una transformación, porque no se fusionan. O sea, de acuerdo al credo católico, se transforma literalmente. El pan ya no es pan y el vino ya no es vino, literalmente de acuerdo a la enseñanza de la transubstanciación. Claro, de acuerdo a las creencias católicas. Y esta creencia de la transubstanciación, desgraciadamente, trajo malas prácticas dentro de la Iglesia católica. ¿Cuáles fueron estas malas prácticas? Bueno, aquí se las tengo enumeradas y las voy explicando una por una. La primera mala práctica que nosotros encontramos por medio de la enseñanza de la transubstanciación es que se le fueron concebidos a los sacerdotes católicos poderes divinos. Es el punto número 1. Se le fueron concebidos poderes divinos al sacerdote católico. Una vez más, ¿quién es el único que puede transformar pan en el cuerpo de Cristo y vino en la sangre de Cristo? Nada más el sacerdote católico. Es el único que puede hacer este milagro. Entonces, el sacerdote ya no está igual que nosotros. Ya es superior en divinidad al hombre, porque está haciendo prácticamente un milagro cada vez que oficia una misa, de acuerdo a sus creencias, claro está. La segunda mala práctica es la adoración de los elementos. Miren, perdón, regresémonos al punto número 1, les quiero leer algo, que aquí lo tengo, en el manual. En un manual católico titulado La dignidad y los deberes del sacerdote, escrito por Alfonso de Ligorio en el año 1927 después de Cristo, él dice lo siguiente con respecto a esta divinidad que la Iglesia Católica le concede a sus sacerdotes. Escuchen con atención. Cito: con relación al poder de los sacerdotes sobre el cuerpo real de Cristo, es cuestión aceptada por fe que al pronunciar por ellos las palabras de consagración, el Dios encarnado, escuchen, se obliga a obedecer y se coloca en manos del sacerdote bajo la apariencia sacramental de pan y vino. Dios mismo desciende sobre el altar. Él viene siempre que sea invocado por ellos y tantas veces como lo sea, y se pone en sus manos como se entregó una vez a sus enemigos. Después de llegar, queda a órdenes y disposición entera de los sacerdotes, y ellos le trasladan como les plazca de un lugar a otro. Pueden, si así lo quieren, encerrarle en el tabernáculo, exponerle a vista de todos en el altar o sacarle de la iglesia. Pueden, si así lo deciden, comer su carne y repartirlo
a otros como alimento. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el poder que le da la iglesia al sacerdote? Cito, ellos dicen, si el sacerdote dice las palabras, Dios está obligado a venir. ¿Qué es eso? Dios no puede ser obligado por nadie. Y aún se atreven a decir, bueno, por lo menos en este manual, la dignidad y los deberes del sacerdote, que una vez descendido Dios en los sacramentos y Cristo, obviamente, en el pan y en el vino, ellos pueden moverlo o encerrarlo, exhibirlo o comerlo. ¿Por qué? Porque el sacerdote se los ordena. ¿Se dan cuenta hasta qué estima tiene el catolicismo a sus sacerdotes? ¿Qué poderes tan sobrenaturales que aún sobre Dios se atreven a poner a sus sacerdotes? Una mala práctica, por supuesto. Le dan un poder que no le corresponde a los humanos. Segunda mala práctica, la adoración de los elementos. ¿Se acuerdan del Concilio de Trento que ya mencionamos? Se dijo lo siguiente en ese concilio con respecto a la Cena del Señor. El fiel puede rendirse en veneración total a este sacramento santo para adorarlo con la misma latría, o sea, con la misma adoración o culto debido al Dios verdadero. Es decir, un feligrés católico, de acuerdo con la Iglesia Católica, está bien que se arrodille, que le rece, que le ore, que idolatre al pan y al vino consagrado por el sacerdote de la misma forma como si lo estuviera haciendo en presencia de Dios. Cuando en Éxodo 20 dice que no doblaremos rodilla ante nada, aquí catolicismo está diciendo, tú puedes a los símbolos doblar rodilla. Puedes adorar estos símbolos, pan y vino consagrados, ya siendo el cuerpo y la sangre de Cristo, como si fuera Cristo mismo. Dice el católico en el Concilio de Trento, tú puedes hacerlo. Obviamente esa es una abominación, una mala práctica, porque nosotros sabemos, y vamos a llegar ahí, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero bueno, estamos viendo su postura. Tercer mala práctica, y este es importante, Cristo se sacrifica cada vez que se celebra una misa. ¿Cómo? Sí. De acuerdo con el Catecismo de Baltimore, dice lo siguiente: la misa da continuidad al sacrificio de la cruz. Cada vez que se ofrece la misa, el sacrificio de Cristo es repetido. No se ofrece un nuevo sacrificio, sino que por el poder divino se repite uno y el mismo sacrificio vez tras vez. El sacerdote, yo me acuerdo que hacían esto. Presentan la hostia, este es el cuerpo, esta es la sangre, tomad y comed, y lo parten, pero para el católico no es un simple simbolismo. Para el católico literalmente Cristo se está volviendo a entregar y literalmente la sangre de Cristo una vez más está siendo derramada. Esto es parte de sus creencias. Lo vamos a ver más adelante, pero ven la mala práctica. En cada misa, Cristo, de acuerdo al católico, es sacrificado una vez más. Una vez más es sacrificado. En cada misa que se celebra en cada mundo, el cuerpo de Cristo es partido, es molido por nuestras rebeliones y su sangre es derramada como pago por nosotros, de acuerdo al católico. Lo que nunca entendí yo de él, que el sacerdote saca una hostia así, la parte por mitad, luego le quita un pedacito y él pone todo esto, el sobrante, y ya las hostias pequeñas son para repartir. Usted ya se dio la misma respuesta, simplemente recuerden que la cena es para hacer partícipe a toda gente. Entonces, bueno, yo me refería, digo, ¿a qué significa? No sé si por ahí tengo, ¿qué significa partirle ese pedacito? Que él va a participar también. O sea, simplemente es la parte que él se va a comer. Es la parte que él se va a comer. Y el resto es para el resto de los feligreses. La grande parte de la mitad, luego nomás a una mitad le quitan pedazos. Sí, es la parte que él se va a comer. Ajá. Ahora vean la cuarta mala práctica, que va un poco de esto.
Los sacerdotes no daban de beber el vino y colocaron restricciones para comer la hostia o el pan. ¿Por qué? Porque ellos decían lo siguiente. Si se dan cuenta, por lo menos yo sí, yo viví muchos años en la ciudad de Toluca y por lo menos allá, no sé aquí en Coajimalpa, pero en Toluca, nada más el padre te daba de comer el pan, la hostia. Lo partía, como dice mi abuelita, lo partía y se los daba de comer, nos los daba de comer. Uno iba así, el cuerpo de Cristo abría la boca y nos los daba y nos íbamos. Pero el único que podía participar del vino era él. ¿Por qué? La Biblia dice específicamente que todos tienen que participar, tanto del cuerpo, bueno, del vino como del pan. ¿Por qué los sacerdotes católicos solamente permiten a la iglesia, bueno, a los feligreses católicos participar del pan? Muy simple, porque ellos decían que si hacían partícipe del vino a los feligreses católicos, iban a echar de menos la sangre de Cristo. Pero eso sí, sí podían participar de su carne, pero no de la sangre, porque le iban a echar en menos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que bueno, que por lo menos la Iglesia Católica no pueda participar de los elementos que el Señor dijo que sus discípulos tendrían que participar. Una vez más nos damos cuenta que la Iglesia Católica se aleja de los fundamentos bíblicos y se centra y se fundamenta en sus tradiciones y costumbres. Un católico bien puede leer su Biblia y decir: Padre, sacerdote, aquí dice que la ordenanza es que todos coman y que todas beban. Y el sacerdote puede decir: la tradición dice. Y obviamente el católico feligrés dice: si el Papa ha hablado, ¿quién soy yo para refutarlo? Obviamente echan abajo la enseñanza bíblica y simplemente se enfocan, una vez más lo digo, en sus costumbres y tradiciones. Te digo, en esa cuestión del vino, algunos sacerdotes sí daban, porque yo lo veía seguido, no todos. Ponían aquí la copa, mojaban el pan y la hostia se la daban. Bueno, pero eso no es beber, es remojar. Beber, nada más ellos en la copa. Volvemos a lo mismo, malas prácticas que no son bíblicas, que desgraciadamente han llevado a una mala adoración del pueblo católico. Es eso, y un alejamiento del Dios al que presumen seguir. Vamos a dejar por hoy esta enseñanza. La siguiente semana va a tocar la parte número 2. Entonces, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas.